Marita, con la tercer clase. ¿Qué tal? Buen día. Vamos a empezar entonces, les decía, con la tercer clase del curso de conductor náutico. Hoy vamos a desarrollar temas vinculados con meteorología, ¿sí? Tengan en cuenta que si bien ustedes como conductores náuticos tienen que desarrollar su actividad en condiciones meteorológicas favorables, es importante que tengan las herramientas como para poder evaluar cuándo se dan esas condiciones y poder organizarse, ¿sí? Eh, Vamos a ver durante la clase eh, algunas cuestiones de meteorología general, ¿sí? Y vamos a charlar después de los fenómenos locales, que son los que inciden más directamente en lo que es la actividad náutica, ¿sí? En la provincia de Buenos Aires. Eh, Aprovecho y les comento algo, como les digo siempre, el programa del curso de conductor náutico, de todas las capacitaciones náuticas, es muy amplia. El curso no pretende, digamos, cuando damos mecánica, transformarlos en mecánicos, cuando damos prevención de incendios, no transformarnos en bomberos. Muchos de ustedes ya lo son, pero digo, no es la idea del curso. Y de la misma manera, cuando vemos meteorología o vemos introducción, yo en este sentido hago la aclaración. Ustedes dentro del sistema tienen cursos dictados directamente por meteorólogos. De hecho, se está dictando ahora uno que son 4 encuentros de meteorología aplicada al sistema de emergencia, eh, dictado por los profesionales que trabajan en meteorología y que además están trabajando en lo que es emergencia, ¿no? En este caso, lo que yo hago es un barrido de los temas de meteorología incluidos dentro de lo que son los programas náuticos, ¿sí? Eh, y como una presentación de los temas. En ese sentido, digamos, lo que podemos empezar comentando son algunas cuestiones a nivel general, global, con la única, digamos, idea o motivación de entender un poco que muchos de los fenómenos que se dan a nivel local o a una escala menor tienen su correlato y tienen muchas cuestiones en común con lo que se da a escala planetaria, ¿sí? Lo primero que podemos comentar, esta es una imagen, un barrido satelital de todo el planeta, ¿sí? Lo primero que podemos comentar es que el gran motor de los cambios, ¿sí? Es el Sol. El Sol como fuente térmica, ¿sí? Que origina los cambios en la atmósfera. Y nosotros dentro de lo que es la atmósfera vamos a trabajar con la primer capa, digamos, por decirlo de alguna manera, la primer parte de la atmósfera que es la que está en contacto con la superficie terrestre, que tiene aproximadamente unos 10, 12 kilómetros de altura, y se llama troposfera, ¿sí? Dentro de este nivel encontramos agua en distintos estados, además de los gases que conforman la atmósfera, y los cambios de estado del agua combinados con la acción térmica, ¿sí? Con el calor proveniente del sol, es la que origina los cambios meteorológicos. Concretamente, nosotros tenemos diferencias térmicas sobre la superficie del planeta que están dadas por múltiples causas, ¿sí? La fuente de calor, dijimos, es el Sol, que calienta la superficie del planeta, pero existen muchas variantes. La primera, sabemos que, digamos, la Tierra tiene inclinado el eje de rotación, entonces entre el hemisferio norte y el hemisferio sur hay diferencias térmicas, estacionales, ¿no? O sea, nosotros ahora estamos en otoño y en el hemisferio norte están en primavera. Por otro lado, también tenemos lo que es la rotación terrestre, ¿sí? La Tierra al rotar genera en gran escala, digamos, lo que es el día y la noche, pero también tenemos el tema de la diferencia horaria, la diferencia térmica, ¿sí? Horaria.
y la diferencia entre el día y la noche. Entonces ya tenemos las estaciones del año, el día y la noche, las diferencias horarias. A esto le podemos sumar la diferencia en la composición, digamos, de la superficie terrestre. No es lo mismo que el Sol incida sobre, por ejemplo, un núcleo urbano totalmente construido, con poca superficie verde, a que incida sobre la superficie del mar o sobre la selva. ¿Sí? El calentamiento de esa superficie del planeta va a ser diferente. Esto dicho, digamos, a grosso modo, produce un efecto que se llama convección. La convección es el movimiento que tienen los fluidos, tanto el aire como el agua, por el cual aquellos fluidos que se calientan se expanden, se tornan menos densos, más livianos y buscan los niveles superiores. Esto ocurre tanto en el agua como en el aire, en la atmósfera. Eh, por lo cual, digamos, la masa de aire, ¿sí? Que esté en contacto con una superficie caliente del planeta, el Sol calienta la superficie del planeta, la superficie calienta el aire que está en contacto, ¿m?, con esa superficie, y el aire comienza a expandirse. Al expandirse se torna menos denso, disminuye la presión atmosférica. La presión atmosférica es el peso, es la presión, es el peso aplicado en una superficie, por eso es presión, de una columna de atmósfera. ¿Sí? Entonces, al tornarse caliente, ¿sí?, al expandirse, se torna menos denso y la presión disminuye. Al disminuir la presión, y por este efecto convectivo, se da el movimiento de la masa de aire, que en principio desde el lugar donde recibe el calor asciende, y obviamente a medida que va ascendiendo, lentamente se va enfriando, con todos los cambios que después vamos a ver que eso ocasiona, incluso en el estado del agua que está en suspensión en el aire. Al ascender, en este lugar, en la superficie del planeta, existe una baja presión, por eso el aire asciende, y al ascender y al existir baja presión, se genera un centro de baja presión que convoca, que llama a todas las masas de aire, digamos, de la cercanía, a ocupar ese vacío que se generó, ¿sí?, debido a la baja presión y el aire que está ascendiendo. Entonces tenemos el aire caliente que asciende y el aire más denso y frío de las proximidades, que por los niveles inferiores concurre a este lugar donde había baja presión. Entonces se cierra así un ciclo, que se llama ciclo convectivo, por el cual el aire caliente asciende, se va enfriando de a poco, y conforme se va enfriando, comienza a descender, generando este ciclo. ¿Sí? De aquí viene, seguramente han escuchado ustedes hablar, por ejemplo, en calefacción a nivel doméstico de convectores. ¿Sí? Tengo una estufa, un sistema de calefacción con convectores. ¿Qué hace? Calienta el aire caliente sube y el aire frío ingresa por debajo del convector para que se caliente. En la habitación donde yo estoy, si me paro arriba de la mesa y extiendo el brazo para tocar el techo, el aire caliente va a estar arriba, cerca del techo, y no abajo en el piso donde está el aire frío. ¿Sí? Este gran ciclo de convección se da en distintas escalas. Esto se da a nivel planetario, ¿sí? Pero también se puede dar en una laguna, en un riacho, por la diferencia térmica que existe entre ese espejo de agua y la costa. Cuanto mayor sea la diferencia, ¿sí?, mayor va a ser la diferencia térmica, mayor va a ser la velocidad de ese cambio, de ese movimiento, y por lo tanto también la masa de aire que se desplaza va a generar lo que nosotros llamamos viento. ¿Mm? En condiciones eh, normales, digamos, si yo quiero estudiar lo que es la atmósfera, tengo ciertos parámetros que puedo medir, incluso hoy en día con bastante accesibilidad o
o facilidad, como la presión atmosférica, ¿sí? La temperatura, la humedad, ¿sí? La humedad se puede medir de varias formas. La más común, la más difundida es la humedad relativa, que se da en valores porcentuales, ¿sí? La presión atmosférica la medimos en hectopascales, que es una unidad que mide justamente presión. La temperatura en grados centígrados o grados Celsius, ¿sí? Y decíamos que la humedad relativa en valores porcentuales. Eh, Como comentario, si bien nosotros nos vamos a centrar en todo lo que es nivel del mar, nivel del agua, ¿sí? Nos vamos a centrar en ese punto, no vamos a ascender una montaña, pero para que ustedes vean estos dos gráficos, representan a la izquierda cómo disminuye la presión, ¿sí? Conforme yo me elevo, ¿sí? A mayor altura, menor presión, presión atmosférica, y a su vez la temperatura, por lo menos en los primeros 10 kilómetros que es la troposfera, de la misma manera y en forma lineal, a medida que yo asciendo, va disminuyendo en forma lineal. Cuanto más alto estoy, menos presión atmosférica, ¿sí? Y menor temperatura. A estas diferencias que dábamos nosotros en función de la radiación solar, vieron que yo le decía las estaciones del año, el día, la noche, las distintas superficies del planeta, se da una diferencia también marcada por la latitud. La latitud, ¿qué me refiero cuando digo latitud? Bueno, ustedes saben, el planeta tiene dos polos, el polo norte y el polo sur, y la latitud más baja es el ecuador, que es latitud cero, siendo los polos 90 grados. A medida que yo asciendo en latitud, o sea, me acerco a los polos, la temperatura va disminuyendo. Y eso tiene que ver, en gran medida, por el ángulo en el que los rayos solares inciden sobre la superficie del planeta. En el José, Ecuador. perdón, una consulta. Sí, adelante. Eh, Haciendo referencia a lo que estás explicando en este momento, tengo una duda. Si justamente en el Ecuador, que estamos más cerca del Sol, es donde claramente la temperatura es mayor, ¿por qué Y cuando subimos una montaña que estaríamos más cerca del Sol la temperatura disminuye? no, la temperatura no es por la cercanía al Sol. La temperatura se da en realidad por el calentamiento de la superficie, por el ángulo en el que los rayos solares inciden. La altura que un humano puede subir en el planeta, aunque te subas al Everest, es despreciable comparada con la distancia al Sol, ¿sí? El Ecuador, en la temperatura, en la superficie del planeta estoy hablando ahora, es mayor porque el rayo solar, ¿sí? Incide en forma casi perpendicular sobre el ecuador. No es una cuestión de distancia, sino que es una cuestión angular. Al llegar perpendicularmente, la superficie irradiada del planeta, como ves acá, ¿ves? Tomamos esta sección, vemos, incide en una circunferencia imaginaria que se puso el quien hizo este dibujo. Y la misma porción de radiación solar, ¿sí? Al incidir con otro ángulo sobre la superficie del planeta, esta misma energía que llegaría en el ecuador, al llegar en latitudes más altas por la forma misma del planeta, Tierra, ¿sí? Se distribuye la misma cantidad de energía en una superficie claramente más grande. Fíjate esta especie de elipse que queda acá, tiene el doble o el triple de superficie que esta circunferencia. Eso hace que la superficie del planeta, estoy hablando ahora a nivel superficial, que la superficie del planeta se caliente de manera diferente, ¿sí? Lo que le da la temperatura al aire, ¿sí? Si bien es el Sol, pero es el Sol a partir de su incidencia sobre la superficie del planeta.
Eso hace que a medida que vos te alejes de la superficie del planeta, el aire se vaya enfriando. Perfecto, ¿Se entiende? Es perfecto, lo que, muchas gracias. Ya es quedó, lo, quedó interpretado bárbaro. no, no, está bien. O sea, la fuente de la energía es el sol, ¿sí? Te doy un ejemplo. Estoy en la playa, yo soy pelado, me olvido la gorra, el sol calienta la arena. Obviamente siento el sol en la cabeza, pero lo que me estoy quemando son los pies que tengo en la arena, porque el sol incide sobre la arena se calienta y todo el aire que esté en contacto con la arena va a estar a mayor temperatura que el que está a 1000 metros de altura. ¿Sí? Por eso se da el ciclo convectivo, que es el aire que está sobre la superficie del planeta en contacto con esas superficies calientes, se expande rápidamente, ¿sí? Disminuye la presión y asciende. Una vez que va ascendiendo, se va alejando de la superficie del planeta y lentamente, ¿sí? Comienza a enfriarse. Después hay otras cuestiones que no tienen que ver tanto con la superficie del planeta, que no tienen, sino que tienen que ver con composición de las distintas capas de la atmósfera, porque también la atmósfera tiene filtros, ¿sí? Esto que decíamos recién, que a medida que ascendés disminuye la temperatura, ¿sí? Solamente se da en forma lineal en los primeros 10 kilómetros de la atmósfera, que es la troposfera. Fíjate este gráfico que está acá. La temperatura disminuye en forma lineal hasta la tropopausa. Y luego la temperatura del aire, a medida que yo voy ascendiendo, comienza a ascender la temperatura. ¿Ven? Por acá, por donde yo estoy. ¿Pero por qué asciende? Bueno, porque aquí justamente yo ya pasé lo que es la barrera o capa de ozono. ¿Mm? O sea, hay múltiples factores, no es solamente la superficie terrestre la que incide, también los distintos filtros que la atmósfera produce a nivel de las radiaciones solares, ¿sí? Pero en la primer capa, que es la que estamos viendo nosotros, que son 10 kilómetros dentro de los 110 kilómetros aproximadamente de altura que consideramos de atmósfera, ¿sí? O sea, es un 8%. Dentro de esa pequeña piel que estamos viendo, la relación con la superficie del planeta es lo que marca, digamos, el descenso de temperatura a medida que yo asciendo. Acá vemos esto que yo les comentaba, ¿no? La misma energía solar se distribuye en superficies más grandes cuando yo me acerco a los polos y el rayo solar llega justamente por eso, llega con otro ángulo por la forma del planeta y eso es lo que hace que la energía acumulada en esta zona cerca de los polos de mayor área, mayor distribución, ¿sí? La energía acumulada sea menor. O sea, esté más distribuida, con lo cual también hay menor temperatura. Esto genera, ¿sí? Cinturones a nivel de planeta, estoy hablando, ¿sí? Que se llaman las líneas de alta y de baja presión. ¿Sí? Que no es motivo del curso, yo se los estoy comentando ahora porque después vamos a ver esto que estamos viendo en gran escala, cómo lo vemos en un río, en una laguna, ¿eh? Porque el fenómeno es similar, obviamente con variantes, pero la lógica es la misma. Fíjense, en este caso vemos parte del planeta, acá quedó afuera parte de Asia y Oceanía, pero fíjense que aquí donde yo estoy moviendo el mouse, hay como una línea de nube que atraviesa, por lo menos lo que veo del planeta, ¿lo ven? Bueno, esta línea de nubes es el ecuador térmico, que se mueve, este es el país Ecuador, se mueve cerca de justamente donde pasa el Ecuador, y se va, este ecuador térmico se va hacia el norte, cuando es norte, en el norte es verano, y se va hacia, un poquito hacia el sur, cuando en el hemisferio sur es verano. Es una zona, se llama zona intertropical de transferencia, de convergencia, y es un centro justamente donde incide la radiación solar,
donde hay bajas presiones y como hay baja presión, el aire asciende, ¿sí? Y el aire caliente, al ascender, como recién decíamos con el compañero que hizo la consulta, el aire caliente al ascender comienza a enfriarse. A medida que asciende, se va enfriando. Es lo que pasa, por ejemplo, el ejemplo de un globo aerostático. Vieron que para ascender lo calientan. A medida que va ascendiendo, se va enfriando ese aire. Si no lo vuelve a calentar, se mantiene en el lugar y si se enfría, desciende. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con el aire? El aire cuando está caliente, que está expandido, puede albergar dentro de su composición, el aire, partículas de agua. ¿Mm? Tiene moléculas de agua, en realidad, en suspensión. A medida que el aire va ascendiendo, se va compactando, ¿sí? Se va comprimiendo porque se enfría, ¿sí? Se comprime, y eso hace que pueda sostener menor cantidad de agua en suspensión, ¿sí? Con lo cual el aire comienza a saturarse. ¿Qué es saturarse? Bueno, es alcanzar el valor máximo de agua que puede sostener en suspensión, ¿sí? O sea, el 100% de humedad, y en ese momento condensa y se forman microgotas o gotas que son las que dan lugar en primera instancia a las nubes, ¿sí? Y en segunda instancia puede generar precipitaciones. ¿Mm? Entonces, fíjense que toda esta línea cercana al ecuador en el planeta está claramente marcada y es justamente por esta acción térmica que hace que la masa de aire ascienda, asciende el aire, se va enfriando, el agua que estaba en suspensión, ¿sí? Se condensa y se forman las nubes. En este caso, la foto satelital me muestra también otras cuestiones, pasajes de frente, otras líneas de presión también, y todo eso es gracias a la existencia del agua. Si no estuviera el agua en el aire, no condensaría, no se formarían las nubes y la foto satelital no me estaría dando estos indicios de variaciones de presión a través de las nubes. ¿Mm? Este fenómeno que yo les cuento a nivel planetario genera lo que son situaciones de viento sinóptico. Viento sinóptico tiene que ver con los centros de alta y de baja presión a nivel planetario, ¿sí? Pero también existen brisas, brisas de mar, brisas de costa o efectos locales que se rigen por la misma lógica, podríamos decir, de las diferencias de presión, ¿sí? La diferencia de presión, por ejemplo, recién yo mencionaba, estaba en la playa, descalzo, me quemaba los pies. Bueno, eso que me ocurre a mí en los pies, le pasa al aire también. El aire que está en contacto con la arena caliente, con las rocas de la costa, se calienta, se expande, se torna menos denso y asciende. Y el aire que está en contacto con el mar, más fresco, más frío, más denso, busca los niveles inferiores. Entonces, en un momento en donde yo quizás, por una situación sinóptica de grandes centros, de baja y de alta presión, digamos, yo no tendría viento en una región, en la costa, quizás a la mañana, después del amanecer, comienzo a experimentar una brisa fresca que viene desde el mar, y ustedes dicen, bueno, le erró el pronóstico. No, no, no es que le erró el pronóstico. Estoy en presencia de un efecto local de menor escala, ¿sí? Que son las brisas de costa o brisas de mar, ¿sí? También llamadas terral o virazón, en algunos libros de náutica lo llaman con estas palabras, son las brisas costeras. Si yo me alejo de las costas, esta brisa tiende a desaparecer porque no tengo la diferencia térmica entre la tierra y el agua, que a su vez genera la diferencia de presión, y esa diferencia de presión es la que genera el movimiento de la masa de aire, que es lo que yo llamo viento. Ese movimiento en horizontal, es lo que yo llamo viento. El efecto contrario ocurre a la noche. Esa arena
que yo durante el día pisaba y me quemaba los pies, a la noche, cuando voy a la playa, puede ser que la pise y tenga frío en los pies. Y sin embargo me meto en el agua y el agua está como más templada, más calentita, ¿sí? Bueno, ese efecto se invierte a la noche, entonces el aire que está en contacto con el mar va a estar un poco más caliente que el aire que está en contacto con la arena, ¿sí? Y cuanto mayor sea la diferencia térmica entre la costa y el agua, mayor va a ser la diferencia de presión y mayor va a ser el viento. ¿Mm? Por eso es tan importante que ustedes vayan, si están trabajando en zonas agrestes, ¿sí? O están en el mar, o están en zonas donde están en contacto con la naturaleza, que estén atentos a las variaciones de presión. Cuando hay un descenso de presión brusco, me está anticipando, ¿sí? Me está indicando que se viene mal tiempo. O sea, mal tiempo en el sentido de que se van a formar nubes, va a aumentar el viento. Cuanto mayor y más brusco sea el descenso de presión, mayor viento voy a tener, porque justamente al producirse la diferencia de presión, las masas de aire van a buscar el equilibrio, ¿sí? Todos los sistemas tienden al equilibrio. No lo alcanzan nunca porque hay múltiples variables y está todo en movimiento. Pero siempre el sistema tiende al equilibrio. Entonces, ante una diferencia de presión grande, se produce lo contrario al equilibrio, que es una inestabilidad, ¿sí? Entonces, la naturaleza busca compensar eso y es cuando aparece el viento. ¿Mm? En este caso, a una escala menor, brisas marinas, ¿sí? Esto que estamos viendo se llama virazón. ¿Mm? Y esto que estamos viendo acá es una especie de corte esquemático del Río de la Plata. ROU es República Oriental del Uruguay, RA es República Argentina, y esta sería una situación costera que se podría experimentar un día en el cual el pronóstico me dice que voy a tener poco viento. ¿Qué sucede? Hay una situación sinóptica de poco movimiento de masas de aire, y sin embargo en proximidades de la costa yo tengo movimientos de aire, ¿sí? Y tengo además nubes en ambas costas, en la costa uruguaya, en la costa argentina, y en el medio del Río de la Plata no tengo nubes. ¿Y eso por qué es? Porque salió el sol, ¿sí? Se calentó la superficie costera, tanto en Uruguay como en Argentina. El aire que está en contacto con estas superficies se calienta, se torna menos denso, menor presión, baja presión y comienza el ascenso. A medida que va ascendiendo, se va condensando, se van formando las nubes en estas zonas costeras y el aire caliente tiende luego a ir enfriándose a medida que asciende y desciende por el centro del río. Al ascender, ¿sí? Aumenta la presión, ¿sí? Y se disipan todas las nubes. En los centros de baja presión tengo mal tiempo, inestabilidad, nubosidad, y en los centros de alta, que sería el centro del río, no lo tengo. ¿Sí? Esto también ocurre, este fenómeno, no solo en el Río de la Plata, ocurre también en los lagos, lagunas. Y cuanto más grande o el agua esté más fría, se nota más la diferencia en algunos lugares. Por ejemplo, esto es un lago patagónico, ¿sí? Entonces, fíjense, en el centro del lago no hay nubes, ¿sí? Y en una línea más o menos paralela a la costa comienza la aparición de nubes. ¿Por qué? Bueno, por el efecto que veíamos recién. La tierra se calienta, el aire asciende, menos denso, ¿sí? A medida que va ascendiendo se va condensando y se forman las nubes. El efecto contrario lo tengo de noche, se llama terral. ¿Mm? Y este sería un corte del Río de la Plata, en donde el efecto es el inverso, ¿sí? Durante una noche de quietud, una noche en la cual no está pronosticado viento, quizás aparecen vientos de costa que no están pronosticados, que son brisas en realidad, no son vientos de gran intensidad, son brisas
que soplan desde la costa hacia el centro del río, en donde en este caso está el centro de baja presión y la nubosidad. ¿Mm? Esta es una situación de este movimiento de masas de aire, por ejemplo, una de noche. La línea de nubes en el centro del río. Y un tema importante a tener en cuenta, ¿sí? Eh, por lo menos para que les resuene, no lo vamos a analizar ahora, es que en este movimiento que hacen las masas de aire, de un centro de alta presión a un centro de baja sobre la superficie del planeta, las fuerzas sufren una modificación en su desplazamiento sobre la superficie terrestre, producto de la rotación del planeta. Esa rotación del planeta es lo que se llama efecto Coriolis, ¿sí? Y lo podemos apreciar en el desplazamiento de las masas de aire, en la rotación de los grandes centros de alta y de baja presión, ¿sí? Y es lo que hace que todos los centros de baja presión en el hemisferio sur giren, por ejemplo, los de baja presión en sentido horario, en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte, en el sentido opuesto. Este efecto de desviación es lo que se llama efecto Coriolis. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema en el hemisferio norte y el hemisferio sur, la diferencia entre un centro de alta va con H en inglés, height, y baja es low. En el hemisferio norte giran en un sentido y en el hemisferio sur, que es el que yo me tengo que concentrar, los centros de baja presión giran en sentido horario y los centros de alta en sentido antihorario. Estoy hablando a nivel superficie del planeta. Esto hace que si yo veo un mapa, una carta sinóptica, que es una carta en la cual algún pronosticador, algún centro de pronóstico o incluso algunas aplicaciones como por ejemplo Windy me muestran estas líneas. Estas líneas unen puntos de igual presión atmosférica, ¿sí? Y se llaman isobaras. ¿Mm? Podría compararlo con las curvas de nivel en topografía, ¿vieron en las cartas náuticas con las que se marca el relieve, las montañas, los valles, las cuñas? Bueno, lo podría comparar con eso, ¿sí? Pero estas líneas en realidad marcan o unen puntos de igual presión atmosférica, ¿sí? Entonces, acá lo que estamos viendo, también estamos en una escala muy grande para lo que es nuestra navegación, pero es interesante porque hoy en día hasta Windy, programas de acceso gratuito, me los muestran de esta manera. Acá yo veo el sur de Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, ¿sí? Y veo estas líneas, ¿m? Que me marcan estas isobaras. Y tengo marcados con la letra A, lo que recién veía con H, que son los centros de alta, height, de alta presión. En el hemisferio sur dijimos que los centros de alta presión giran en sentido antihorario. Alta presión, antihorario. Y los centros de baja presión, como el que tengo aquí en el hemisferio sur, gira en sentido horario. Ese giro es lo que me está marcando, ¿sí?, la dirección y el sentido en el que se va a mover la masa de aire, o sea, de dónde me va a venir a mí el viento. Por otro lado, habíamos dicho que el movimiento de la masa de aire y el viento, consecuentemente, iba a ser mayor cuanto mayor era la diferencia de presión. ¿Cómo me doy cuenta yo en estas representaciones que tengo zona con mayor gradiente bárico, con mayor diferencia de presión? Bueno, porque estas líneas van a estar más juntas cuando yo tenga una variación de presión pronunciada, marcada. Yo voy de 990 a 1020 en una determinada distancia, entonces voy a tener 10, 12 líneas, ¿sí?, isobaras,
porque tengo una variación de presión grande. Entonces la intensidad del viento va a ser mayor que en aquellos lugares donde tengo pocas líneas, tengo pocas isobaras. Entonces la diferencia de presión existe, pero es menor. Entonces la masa de aire se mueve más lentamente. Por esta cuestión que yo les decía, que la atmósfera busca el equilibrio, la naturaleza busca el equilibrio, y cuando mayor es el desnivel, más rápido se van a mover las masas de aire. Fíjense acá, esquemáticamente, en el dibujo me aparecen 3 barcos marcados en amarillo. ¿Sí? Estos 3 veleros, estos 3 barcos, están navegando en rumbos distintos, ¿sí? En direcciones distintas. Sin embargo, los 3 barcos reciben el viento de frente, por la proa. ¿Sí? ¿Y eso por qué es? Bueno, porque acá, por ejemplo, tengo un centro de alta presión, gira en sentido horario y le pega en la proa al barco. Acá tengo un centro de baja, entonces el aire viene por aquí y este barco lo recibe de proa y este otro lo recibe de proa. ¿Mm? Ahora bien, ahora que más o menos conocemos, vimos cómo es la lógica del movimiento de las masas de aire, vamos a ver los efectos o fenómenos, vamos a decirle locales, más comunes en el Río de la Plata o en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Lo primero que les comento es, yo estoy hablando de masas de aire. ¿Sí? ¿Qué es una masa de aire? Bueno, una masa de aire es una gran, no le digo burbuja porque se van a imaginar algo pequeño, una gran parcela, un gran volumen de aire con propiedades más o menos homogéneas, estables, a nivel horizontal. ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo estoy dentro de una masa de aire, de la misma masa de aire, si por ejemplo vengo de Chascomús a La Plata y estos kilómetros que hago, no tengo grandes variaciones o cambios de temperatura, ni de humedad, ni de presión. Estoy dentro de la misma masa de aire que puede tener cientos de kilómetros, incluso llegar a miles de kilómetros. ¿Sí? Una gran masa de aire. Hay de distinto tamaño masas de aire. Las masas de aire pueden ser de aire cálido, caliente, o aire de menor temperatura, que llamamos frío. Estas masas de aire se mueven buscando el equilibrio, conforme a lo que recién veíamos, y toman contacto entre sí. Bueno, esas áreas de contacto entre las masas de aire se llaman frentes. ¿Vieron cuando ustedes dicen, va a venir un frente de calor, va a venir un frente frío? ¿Sí? Bueno, ¿qué es un frente frío? Es una masa de aire frío, polar, que viene avanzando y viene desplazando a una masa de aire caliente. Cuando la masa de aire frío le gana, se conforma un frente frío. Yo por ejemplo, estoy con calor, en una masa de aire cálido. De golpe veo que viene una línea de nubes de una forma muy particular que ahora vamos a ver. De golpe empieza a levantarse viento, mayor intensidad, empieza a caer agua, ¿sí? Baja la temperatura, tormenta, actividad eléctrica, quizás granizo, 15, 20 minutos, media hora, pasó eso, comienza a mejorar, la temperatura bajó y se despeja. ¿Qué pasó? Yo pasé de estar en una masa de aire caliente a una masa de aire frío. Y todo ese cambio, esa transformación, la tormenta, las precipitaciones, fue mientras yo estuve en esa transición que es el frente, el pasaje de una masa a la otra. Cuando el aire caliente es el que le gana al aire frío, se dice que pasa un frente cálido. ¿Sí? Cuando es al revés, es un frente frío. ¿Sí? Entonces, esta relación de frentes, esta relación de centros de alta y de baja presión, es lo que genera los distintos vientos. Ahora vamos a ver, ¿sí? El efecto de sudestada.
¿sí? La sudestada, lo que llamamos normalmente sudestada en el Río de la Plata, ¿sí? La sudestada se da por la existencia de un anticiclón, ¿sí? Que se va desplazando, por eso se dice que es un anticiclón migratorio, frente a las costas de la Patagonia. Fíjense, yo estoy hablando de un efecto de sudestada en el Río de la Plata y resulta que se origina por algo que está en la Patagonia, en el mar, que se combina con una ciclogénesis, que es un centro de baja presión, ¿sí? Una depresión en la zona de la Mesopotamia argentina, Uruguay o sur de Brasil. Dicho a nivel gráfico, yo tengo en la Patagonia, fíjense acá frente a Santa Cruz, Chubut, un centro de alta. En el centro de alta, el aire, el viento, gira en sentido antihorario. Y tengo en la zona de sur de Brasil y Uruguay un centro de baja y gira en sentido horario. En este punto, en la desembocadura del Río de la Plata, se suma la acción del centro de baja con la acción del centro de alta, convergen las masas de aire de los dos centros y se produce lo que se llama sudestada en el Río de la Plata. ¿Por qué se llama sudestada? Porque el viento predominante viene del cuadrante sudeste. Viene desde mar adentro, ¿sí? Genera grandes olas en el mar, porque la distancia de aplicación del viento se llama Fetch, es muy grande. Entonces las olas, el mar avanza, ganando el espacio al río, penetra el mar no puede desaguar, y como en la costa de la provincia de Buenos Aires es muy plana, el agua barre con una diferencia muy pequeña quizás de altura, 1, 2 metros, 2 metros 40, barre la costa. Digo pequeña porque en la Patagonia puede haber unas diferencias de marea de 4 metros y no existe la transformación de la costa que existe en la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? En ese sentido, eh, siempre que se da esa configuración, ¿sí? Del centro de alta del anticiclón migratorio en las costas patagónicas y el centro de baja en Uruguay, Mesopotamia Argentina o sur de Brasil, estamos ante el efecto de sudestada en el Río de la Plata. Esa sudestada no siempre es una alerta por sudestada. Generalmente las alertas, ¿sí? Comienzan a partir de los 2 metros 40 sobre el nivel del riachuelo, ¿m? Pero el nivel crítico es el de 2,80 para las alertas, ¿sí? Pero eso es una convención, no quiere decir que al tener una altura de marea de 2 metros 20 no tenga sudestada. También tengo sudestada y también tengo zonas que están siendo afectadas e inundadas, ¿sí? ¿En qué momento del año se dan las sudestadas? Bueno, las sudestadas se dan a lo largo de todo el año y como yo necesito una masa de aire frío que avance por las costas de la Patagonia, esas masas de aire frío que avanzan son más comunes en el invierno. O sea, tengo sudestadas a lo largo de todo el año, pero son más frecuentes en los meses de junio y julio, ¿sí? Teniendo un pico también de intensidad, ¿sí? En octubre, estadísticamente en octubre. Y la época en que menor cantidad de sudestadas tengo es en el verano. Obviamente también hay, pero son menores. ¿Mm? Este es el efecto con sudeste, ¿sí? Y con noroeste en el Río de la Plata. Fíjense cómo la acción meteorológica modifica no solo el viento, sino también, y consecuentemente, digamos, la dirección, la intensidad, la altura de las olas, sino que también modifica en el Río de la Plata la profundidad, con lo cual voy a poder o no voy a poder navegar por un determinado lugar de acuerdo a de dónde venga el viento. Si yo tengo viento de mucha intensidad del cuadrante opuesto, del noroeste, se producen en el Río de la Plata las grandes bajantes, con lo cual yo no voy a tener profundidad suficiente para poder navegar.
Esta es el mismo lugar, una foto sacada desde el mismo lugar, un día con viento noroeste y un día con viento sudeste. ¿Sí? Otra situación clara y conocida en la provincia de Buenos Aires es lo que llamamos pampero. ¿Mm? El pampero en realidad es un viento, que lo llamamos de esta manera porque en la provincia de Buenos Aires lo asociamos con una masa de aire que llega desde La Pampa, ¿sí? Y en este caso el pampero también es una combinación de centros de alta y de baja presión. En este caso, el anticiclón, la masa de aire frío, no está desplazándose frente a las costas patagónicas, sino que está ingresando, ¿sí? a al territorio argentino a través de la cordillera de los Andes a la altura de Neuquén, más o menos. ¿Mm? Entonces, la masa de aire frío se desplaza, Neuquén, Río Negro, La Pampa, y a su vez coincide con una masa un centro de baja presión ubicado en las costas de la provincia de Buenos Aires, más o menos a la altura de Bahía Blanca, Buenos Aires. Entonces, yo tengo instalada una masa de aire caliente que genera a su vez movimiento de aire en sentido de las agujas del reloj e ingresa una masa de aire frío, ¿sí? Por la cordillera, más o menos a la altura de Neuquén, y viene avanzando y esta masa de aire frío al avanzar, ¿sí? Produce modificaciones de temperatura que afectan el aire y afectan al agua que está en estado gaseoso en esa masa de aire caliente. Cuando la masa de aire caliente eh, se enfría violentamente o rápidamente, lo que ocurre es que condensa, ¿sí? Y se forman nubes, ¿sí? Cuanto mayor sea la diferencia térmica y la velocidad del frente de avance, mayor van a ser los efectos. Eh, a lo que estoy viendo acá es justamente el avance de una masa de aire frío. Es el Río de la Plata. Este barco está en un lugar, fíjense el agua, no hay ni ola. En un lugar, si mira hacia el cielo, seguramente lo ve despejado, no hay viento, no hay ola, pero aquí llega la tormenta. Llega el frente que está avanzando. Esta es una masa de aire frío que está avanzando a una velocidad importante y al avanzar el aire frío más denso ingresa por los niveles inferiores, pegado al mar, pegado al río, y fuerza al aire caliente a ascender, se mete como si fuera una cuña. Al forzarlo a ascender, lo fuerza a enfriarse, al enfriarse se forma la nube, y a su vez, al seguir avanzando, va generando una nube de una forma muy particular que nosotros en el río lo llamamos a esto, le decimos cigarro, que en realidad es una nube rotor, detrás de la cual se forman unas nubes de ascenso en vertical que están asociadas con las tormentas, con la actividad eléctrica, ¿sí? Que son los cúmulus nimbus. ¿Mm? Acá vemos pasajes de masas de aire frío, que generan frentes de distinta magnitud, de distinta escala. Esto es en el mar. Este efecto, ¿sí? Este pasaje de una masa de aire frío, fíjense todo este frente. El frente puede tener miles de kilómetros, como en este caso, ¿sí? Y puede barrer extensiones muy grandes del planeta. O sea, cuando pasa un pampero importante por aquí, una masa de aire frío, ese efecto continúa. Pasa Misiones, pasa Brasil, ¿sí? Alcanza latitudes realmente bajas. En Brasil lo llaman carpinteiro, pero en realidad es el mismo pampero, que sigue avanzando, y sigue generando estos efectos. Esto es lo que yo les decía, visto en corte. Este es el sentido de desplazamiento de izquierda a derecha de la masa de aire frío.
y se meten, ven, como si fuera un triángulo, como si fuera una cuña, el aire frío avanza por debajo del aire caliente, que se ve forzado a ascender, y al ascender se torna más denso, condensa, se forman las nubes, y si el frente frío sigue avanzando, lo sigue forzando a ascender, formándose los CB, Charlie Bravo, que son los cumulus nimbus, ¿m? Debajo de los cuales se producen vientos muy arrachados. ¿M? Es un pasaje bastante violento que por suerte, sobre todo de día, lo veo formarse, lo veo venir tanto en el mar y en el río, y ustedes como conductores náuticos tienen tiempo de poner proa a una situación segura, a un puerto, a la costa, acelerar y llegar. Pero quienes están lejos de la costa o navegando entre puertos muy distantes, se tienen que preparar para el pasaje de ese frente porque suele tener vientos de mucha intensidad y con muchas ráfagas, muy arrachado, decimos nosotros. ¿Sí? Cuando el que avanza es el frente cálido desplaza a la masa de aire frío, en este caso la pendiente de esta cuña es menor, pero es el frente cálido el que lo desplaza, y se forman otros tipos de nubes que no tienden a ser nubes verticales, ¿sí? Sino que son más del tipo estratiforme, se dicen, ¿sí? O sea, como una capa, un manto, ¿sí? No esas nubes redondeadas ni nubes verticales. Esa situación también produce precipitaciones, pero son esas precipitaciones que no tienen actividad eléctrica, ¿m? Que duran varios días inclusive, lluvias persistentes, continuas, y con probable formación de nieblas y neblinas por aquí abajo donde todavía el aire se encuentra frío. Existen otras situaciones que también se rigen con la misma lógica de calentar el aire desde abajo o enfriarlo, las diferencias térmicas, que son las líneas de inestabilidad, ¿sí? Estas líneas de inestabilidad se asocian con tormentas. Siempre que digo tormenta, me estoy hablando de fenómenos que tienen actividad eléctrica, ¿sí? Dentro de la nube o entre la nube y el suelo o entre nubes. ¿M? Y esa inestabilidad justamente es producto de esta diferencia térmica que decíamos. Acá lo vemos mejor. Una masa de aire caliente se ve forzada a ascender, el aire frío ocupa los niveles inferiores, asciende, y a medida que va ascendiendo, el aire deja de estar tan caliente, por lo que veíamos hoy, se va enfriando, condensa y se forman las nubes. Este ascenso en vertical, como si fuera un globo aerostático, es lo que le da a las nubes esa tendencia a la verticalidad, esas formas en principio redondeadas, porque son esas burbujas de aire caliente que ascienden, pero luego se van hacia arriba, buscando ser cada vez más altas. Esas nubes son nubes verticales que se llaman cumulus nimbus y suelen llegar hasta el nivel máximo, ¿sí? de, este, de la, troposfera, que son aproximadamente 10-12 kilómetros, lugar en el cual tienden a aplanarse y a formar lo que se llama yunque. Estas nubes que figuran acá con el número 10 son justamente esas nubes de desarrollo vertical tan importantes, tan temidas por todos los navegantes, no solo navegantes de mar, sino navegantes, aeronavegantes también, los aviones las evitan, ¿sí? Y son los cumulus nimbus, los Charlie Bravo. Luego hay nubes verticales de distinto desarrollo. Y lo que vemos acá es una clasificación general de nubes, una clasificación general de los primeros kilómetros de la atmósfera, concretamente de la troposfera. Tengo la capa alta, la media y la baja, y las nubes que se pueden formar en estos tres niveles. La idea de hoy no es meternos a estudiar nubes, porque es toda una rama, ¿sí?
interesante y muy usada cuando no existían tanto los sistemas de pronosticación para intentar entender lo que estaba pasando en la atmósfera. Cuando yo veo la nube me cuenta lo que está pasando en este momento. ¿Sí? Yo digo, uy, mira, se está haciendo una nube vertical. Bueno, justamente me está diciendo, hay una línea de inestabilidad, hay un centro de baja presión, el aire está ascendiendo, está condensando. Puede usarlo para un pronóstico a cortísimo tiempo, ¿sí? Un cortísimo plazo, porque la nube me dice lo que está pasando ahora. No puedo a partir de una nube hacer un pronóstico de una semana, ¿sí? Pero era una herramienta muy útil para los pronosticadores, para la gente del campo, los navegantes, en la época en que no existían otros medios de pronóstico, ni otras herramientas como son los satélites, ¿sí? Las nubes que podemos ver, eh, a quien le interese pueden buscar Atlas de Nubes en Servicio Meteorológico Nacional, lo pueden descargar. Es toda una rama de estudio muy interesante y muy amplia, pero a nivel muy resumido les puedo decir que hay nubes verticales, como los cumulonimbus, nubes cumuliformes, que son aquellas redondeadas, ¿sí? Que tienen bordes, que tienen luces y sombras, en el sentido que tienen partes iluminadas y partes oscuras, como copos de algodón, que yo puedo dibujarlas. Esas son cumuliformes. Luego tengo las nubes estratiformes. Las estratiformes son esas que parecen velos, capas, mantos, ¿sí? Que no tienen los bordes tan definidos, ¿sí? Que no tienen luces y sombras, sino que veo todo el cielo del mismo gris. Eso es un estrato. El estrato, la nube estratiforme más baja de todas, es la niebla o neblina, ¿sí? Y después tengo las nubes más altas, que son los cirros, ¿sí? Los cirros, que quieren decir rizos, son estos que parecen cabellos blancos, muy delgados, muy brillantes, ¿sí? Que son cristales de hielo, a gran altura. Después tengo combinaciones de todas estas, ¿sí? Entre sí, y tengo después clasificaciones con nombres en latín de acuerdo a la apariencia, a la forma que tiene. De las que yo me tengo que alejar rápidamente o tengo que estar muy atento son justamente las nubes de desarrollo vertical y las nubes rotor, como que anteceden a esta en el pasaje de un frente frío, que era ese cigarro que yo veía cuando pasaba el pampero, ¿no? O de las nubes de desarrollo vertical, como son estas. Si yo me encuentro debajo o casi al frente de una nube de esta vertical, no la voy a ver, ¿sí? Lo que voy a ver es una apariencia de este tipo, ¿sí? Que son nubes que se llaman mamatus, por su apariencia como si fueran mamas que cuelgan desde el cielo, ¿sí? Y anteceden, ¿sí? A fuertes tormentas y a fuertes vientos. En el caso de que ustedes aprecien estas nubes, prepárense porque ya se les viene y va a ser fuerte. Mamatus. Esto es lo que veíamos hoy, que yo les decía, ¿no? El frente frío avanza, hace ascender el aire condensa, se forman las gotitas. Como las corrientes de aire ascendentes son tan fuertes, estas gotitas no precipitan, no caen, sino que se mantienen en suspensión o incluso ascienden. Al ascender, van bajando su temperatura. Si siguen ascendiendo, porque el aire, el viento ascendente las mantiene, se forman cristales de hielo. Estos cristales se asocian entre sí y pueden precipitar en forma de granizo. Al precipitar se producen descendentes, ¿sí? Que son corrientes descendentes muy fuertes de viento, rachas, ráfagas, que se dan justamente coincidentes con esta formación de los cúmulos nimbus. Esta es una nube rotor o cigarro. Esto es lo que antecede el pasaje de un pampero. Y también se dan los mismos efectos en distintas escalas, pero en definitiva es algo similar,
tanto en el mar como en el río. Esto es todo Río de la Plata. Otra situación meteorológica no menor que tienen que tener en cuenta, que les va a ocurrir en las lagunas, en el río, son las nieblas o neblinas. Nieblas o neblinas, yo les dije que son nubes estratiformes, ¿sí? La diferencia entre la niebla o la neblina es la visibilidad. Yo en condiciones óptimas tengo una visibilidad de casi 10 kilómetros. Si esa visibilidad se ve reducida, pero es superior a los 1000 metros, estoy hablando de neblina. Ahora, si esa visibilidad es menor a los 1000 metros, estoy hablando de niebla. ¿Sí? Esa niebla puede estar combinada con partículas de sal en la zona marina, eso se llama calima. Puede estar combinada con partículas de aerosoles, o sea, de motores, de combustión, de producto de la actividad humana, de fábricas, de motores. Eso se llama smog. Y también puede estar combinada con partículas secas, ¿sí? De polvo, de tierra, de arena en suspensión, y eso da origen a lo que se llama bruma. En las noches muy calmas, donde no hay movimientos de las masas de aire, ¿sí? Porque no hay viento, en algunas zonas de depresiones, ¿sí? Del terreno, donde no se renueva el aire, en invierno puede ocurrir que el suelo esté muy frío, entonces el aire, la masa de aire que tiene una temperatura dada, en los últimos metros, al tomar contacto con el suelo, se produce un descenso de temperatura de esa masa de aire, porque el suelo está muy frío, y se produce sobre estas depresiones del terreno, ¿sí? O casi pegado al suelo, una nube, ¿sí? Que puede ser niebla o neblina, ¿sí? Esas son nieblas de radiación, ¿sí? Justamente por la baja temperatura del suelo. La masa de aire más cálido desciende de temperatura y condensa y se forma la nube. Fenómeno similar ocurre en las depresiones, en los valles, en donde quizás la actividad solar, producto de que el valle se encuentra en un pozo más sombreado, genera que aparezcan estas nubes a nivel del valle. En otros casos, el aire, la masa de aire, se encuentra con una ladera, con una sierra, con una montaña, y se ve forzado a ascender el aire. Al ascender, como veíamos hoy, el aire se enfría, al enfriarse, el agua que está en estado gaseoso tiende a condensar, satura el aire y se forman las nieblas de ladera o de pendiente, que en realidad es por una barrera orográfica. ¿Sí? Otro tipo de niebla puede darse, se llama niebla de advección. Advección, que es una entrada de aire cálido y húmedo sobre la costa fría. Entonces, el suelo está frío, ingresa una capa, una masa de aire cálido y húmedo, ¿m? Que viene del mar o viene del río, y al encontrarse con el continente frío, se enfría esta masa de aire y se produce la niebla o neblina sobre la costa. ¿Sí? En el mar o en el río no hay, y en la costa, sobre la tierra, vemos la formación de esta nube, como en este caso. ¿Ven? Sobre el mar, sobre el río, está despejado, y en la faja costera hay niebla o neblina. Eso se llama niebla por advección de aire húmedo sobre el continente frío. También pueden darse nieblas por evaporación. Hoy decíamos, ingresa un frente de aire caliente, precipita, y producto de la evaporación de esas precipitaciones y de las propias lluvias, se produce en la masa de aire frío la saturación de humedad.
alcanza el 100% de humedad y se forma una nube a nivel del suelo, dando origen a la niebla o neblina. ¿Mm? Estas son nieblas por evaporación, son esas nieblas que se forman sobre los cauces de agua, sobre los pantanos, cuando el agua está caliente o cálida e ingresa una masa de aire frío. ¿Mm? Entonces se produce ese vapor, esa niebla, esa evaporación sobre los cauces de agua. Y bueno, y un efecto más distante pero similar, se lo puse acá, es lo que se llaman humos de mar, pero esto se da en las regiones antárticas, en donde una masa de aire muy, muy, muy frío se desplaza sobre el mar, que no está tan frío, está a baja temperatura, pero está muchos grados por encima de la temperatura del aire, y esa evaporación rápidamente satura el aire helado y se forma una niebla que, contrariamente a lo que normalmente vemos en la provincia de Buenos Aires, que son nieblas que no están asociadas con vientos, acá puedo tener viento y tener niebla. Y se llaman humos de mar porque da la apariencia como si salieran líneas de humo, conforme se evapora el agua del mar. Esta es una situación típica, por ejemplo, en el Río de la Plata, asociada a nieblas sin viento. Y un efecto bastante peligroso, riesgoso, es cuando esa niebla se asocia con otros factores, como decíamos hoy, que puede ser eh, productos de la polución, el humo, ¿sí? O partículas de polvo, porque se forma una niebla muy, muy densa, ¿sí? Que no se disipa rápidamente como las demás nieblas con la aparición del sol. ¿Sí? Este es un caso de incendios ya hace muchos años, en el 2008, pero hemos tenido casos más recientes. Esto fue en la zona de Entre Ríos. Se combinó el humo de estos incendios en campos con niebla y se formó una niebla muy, muy, muy densa, ¿sí? Que durante todo el 15 y 16 de abril estuvo sobre toda la zona de Buenos Aires y La Plata, con visibilidad cero durante casi 24 horas. ¿Sí? Así que bueno, por acá terminamos un poquito con este repaso, esta introducción breve por algunas cuestiones meteorológicas. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna consulta.